En este momento de didascalía filosófica caracterizada por la oralidad y apoyada por apuntes, hay que dejar expresado, grosso modo, el modo de hacer definiciones que tenían en la academia. Definir es definir, delimitar, determinar, decir lo que una realidad o ente es. Parece que Aristóteles no estaba nada de acuerdo con el método o el camino de definir que se hacía en la academia, debido a la interpretación que en ella se estaba haciendo del poema de Parménides, influida por su carácter pitagorizante. Influida, añado, por el colapso pitagórico tras el descubrimiento del números irracionales o alógon. Para hacer definiciones partían siempre del carácter numérico aritmos que daban a la realidad, y cómo veían los entes en su mismidad, lo mismo, para ser contabilizados y su otredad, lo otro, esto es, para no ser metidos en un mismo saco, y por supuesto, lo uno, ya veremos detenidamente que es género o universal. Estamos en los inicios de la lógica. Pero por ahora digamos que lo que en Grecia veían es que las realidades se mostraban, aparecían como unidades y multiplicidades. Hay frutas, pero dentro de las frutas hay muchas clases de frutas. La forma que tenían los académicos de definir era dividiendo la unidad desde un género supremo común a todas las realidades, lo uno. Porque todas las cosas son uno y todas las cosas son ser. La pluralidad numérica se desencadenaba con la diada, y nacía el 2. Los gnósticos neoplatónicos y plotinianos dirán que eran emanaciones del 1. Así que tenemos algunas nociones. Debido a la multiplicidad del 1, el principio de número y el nacimiento aritmético de los números desde el 1, se pasa al 2 y de ahí al 3 y sucesivamente los números que eran par impar iban naciendo, con lo cual había una cosmogonía del número dentro de la cosmogonía pitagórica. Y los números al final hacían mímesis de lo que eran las cosas, o las cosas hacían mímesis de lo que eran los números. En realidad estamos en una situación de abstracción donde una piedra, por ejemplo, era una cuenta y se podía hacer abstracción de la cosa en lo que era y convertirlo en una piedra, por ejemplo, y hacer cálculos con piedras de adición o de sustracción, con lo cual estamos dando nacimiento a la aritmética y al nacimiento de los números. El conocer, el preguntarse por si la realidad de los números eran una realidad, pues será un problema complejo, porque el verbo ser significa dar realidad, pero al decir que es el 1 o que es 2 o que es 3, quiere decir que 1, 2, 3 tienen realidad, pero efectivamente tienen realidad de la misma manera que las entidades matemáticas de la geometría. Un cuadrado es un cuadrado, pero ese cuadrado ¿qué realidad tiene? ¿Dónde está ese cuadrado? Porque vemos cuadrados en la realidad sensible, pero no son esos cuadrados perfectos que podemos imaginar con la geometría. Ese mundo de imaginación perfecto y acabado, ¿en qué lugar lo situamos? Si el ser es presencia o aparición. Y ese era un debate que tenían allí. Bueno, para definir, se iba dividiendo desde los géneros supremos, que se llamará diáresis ascendente y diáresis descendente, que va desde el ente más cercano, que es el ente sensible, a las realidades superiores, que son los géneros supremos, y como género supremo el uno y el ser. Y hay otros géneros que se irán desencadenando y dividiéndose de estos. Y habrá un problema de determinados géneros que pueden darse a la vez o no pueden darse a la vez. Y esto generará muchas aporías que se desarrollarán en la academia. La división era descendente y ascendente, como dimos, y siempre se hacía en par, dividiéndose de dos en dos. Los géneros se iban dividiendo. Haremos un vídeo explicativo en la pizarra explicando cómo se hacía la división para las definiciones. Pero dejo lanzado cómo veía Aristóteles el hacer una definición, que es muy diferente a la de los académicos. Para definir el qué es, esto es, el algo que es on, el que es de algo que es, el on, se hace así. Se toma el género,
se observa su especificidad, la cualidad, lo que lo diferencia, única de ese algo, y se define como género más su diferencia específica. Digamos que es, en un diccionario, decir la palabra y decir luego su definición, y su definición es género para diferencia específica, y esas definiciones es la que ofrecen y dan la necesidad a la fisis para comportarse tal y como se comporta cuando queda definido. Eso es necesario y eterno, y es una de las maneras del ser modal del que habla Aristóteles, lo que necesariamente es siempre. Bueno, pues hay que pensar estas nociones: uno, múltiple, género, mismo, otro y especie. Y hasta aquí este vídeo sobre las definiciones. Muchas gracias por escucharme, y seguimos con más vídeos para poder entender la metafísica de Aristóteles y Ser y Tiempo de Heidegger.